Bombilla TV. Feliz tarde, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros en la entrevista meridiana. Hoy vamos a estar conversando con un gran amigo de esta casa. Se trata del abogado Eddie Gilberto Rosales. Él es especialista en Derecho Penal y criminólogo, además fiscal jubilado del Ministerio Público y docente de la UBA. Bienvenido, Gilberto. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, a la orden. Y bueno, definitivamente hay muchos temas de gran interés que conversar contigo. Queremos tratar temas, por supuesto, de la agenda nacional que lamentablemente está presente constantemente la actividad delictiva en nuestro país y sus diferentes matices. Y también implican pues la acción de los organismos del Estado en esta materia. Comenzamos precisamente por el lamentable asesinato de una gran cantidad de funcionarios policiales, primero pues de Policarrizales, Polihuaycaipuro, posteriormente Polisucre, recientemente la muerte del oficial Osmari Tavares, de 27 años de edad, quien estaba adscrita a la brigada ciclística del organismo policial sucrense y que pues lamentablemente ocurrió hace poco. Esto enluta hogares venezolanos y uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando que están matando a los policías en Venezuela? Esto es viable declarar, por ejemplo, una emergencia nacional como estaba solicitando el alcalde del municipio de Sucre el día de ayer a raíz de la muerte de la funcionaria. ¿Qué opinas tú, Eddie, de toda esta situación? Sí, yo creo que eso es abominable y cuestionable desde todo punto de vista. Es parte del deterioro general en el que estamos imbuidos. No creo que sea necesario decretar una emergencia nacional al respecto. Creo que es un problema del Estado que el Estado tiene que abordar aplicando soluciones adecuadas frente al asunto. Casi siempre las respuestas de la ciudadanía frente a esos crímenes son reactivas, de naturaleza reactiva. Frente al uso de armas largas y de armas de guerra por parte de la delincuencia, se propone que los funcionarios policiales respondan de la misma manera y se les suministren y se les surta de armas de ese tipo. Esa y por allí no va la solución. Porque la delincuencia todos sabemos que se nutre de las armas de los funcionarios policiales, obtenidas por vía irregular en la mayoría de los casos. Si nosotros disponemos de eso, estamos seguros de que en el futuro los delincuentes estarán aún mucho mejor armados. Ahora, pero ¿cómo se justifica, Eddie, que los delincuentes estén mejor armados que los funcionarios del Estado? Es por varias vías. Impresionante. Yo creo que la obtención ilícita de esas armas ha hecho que esa sea la realidad. Hay funcionarios que venden y alquilan sus armas de fuego y sus armas de reglamento. Hay casos en los cuales, producto de la muerte de algunos de ellos, la delincuencia se hace de alguna manera de este tipo de armas. El Estado tiene que tener respuestas al respecto. Yo creo que la política de desarme no ha funcionado bajo ningún respecto y ha sido un fracaso más. Ahora, hay también otro tema con respecto a los organismos del Estado y es lo que han señalado como el déficit de funcionarios. ¿A qué crees tú que se deba la falta, los bajos salarios, a este mismo tema que están siendo asesinados en muchos casos para quitarles sus armas de reglamento? ¿Qué crees tú? Mira, yo te voy a dar un ejemplo que es verdaderamente aterrador. Yo participaba en el día de ayer en un juicio en el que se le imputa o hay dos sujetos que están siendo procesados por un delito determinado. El Ministerio Público pidió que se citara a los 5 funcionarios apreensores, es decir, a los 5 funcionarios policiales que aprehendieron a estos individuos que están siendo procesados. El CICPC, porque ellos están adscritos a ese cuerpo, envió una comunicación dirigida al tribunal diciendo que estaban impedidos los 5 funcionarios apreensores de comparecer al juicio. ¿Tú tienes idea ¿Y eso por qué? ¿Tú tienes idea cuál es la razón? No. Los 5 funcionarios están privados de libertad en este momento. Wow. Ese es el país, no es distinto. Si tú revisas la prensa a diario y revisas los medios de comunicación, te vas a dar cuenta de que el índice delictivo no solo se ha incrementado en el ámbito propio de la delincuencia, sino también en el seno de los cuerpos policiales. El diputado Bernal no haya que hacer, el problema es de una envergadura casi
extraordinaria. Ahora, ¿en qué momento se pierde la confianza en los organismos del Estado? Por ejemplo, asesinatos emblemáticos como el de Adriano Urquiola, que inclusive confeso, el presunto homicida no ha sido aprendido, y así por decirte un caso pues que ha ocupado la palestra pública, muchos casos de impunidad. ¿Por qué pasa eso en este país? Desde el mismo momento en que el Estado dejó de atender tal cual debía haberlo atendido, con cierta primacía, cierta relevancia e importancia, con la adecuada, todos los problemas que tenían que ver con el asunto. El Estado, o mejor dicho, no el Estado, el gobierno auspiciado, en algunos casos con su lenguaje, la perpetración de hechos punibles en cantidad considerable. Ahora, ¿qué opinas tú de los planes de seguridad, el plan Patria Segura y Por los Dios, planes anteriores? en estos días revisaba la prensa y además es fácilmente percibible por cualquier ciudadano. Todos esos esfuerzos teóricos que se hicieron en favor de la implementación de cuadrantes y de patrullajes inteligentes, etcétera, Que muchos de los teléfonos, por cierto, que están cortados o no responden. No. Ahí se invirtieron recursos considerables y esos planes se abandonaron. Eso es lo que suele pasar. 20 y pico de planes y ninguno ha arrojado resultados positivos. La delincuencia galopante hacia adelante, el problema penitenciario pues en condiciones deplorables. Y lo más grave del asunto no es solo que estemos en esa situación, sino que al parecer no hay salida planteada por ¿Cómo observas, pues hablando de salida, el trabajo del nuevo ministro de Relación Interior, Justicia y Paz? Al nuevo ministro creo que el 80% del país no lo debe conocer. Creo que el 80% del país no debe ni siquiera saber de quién se trata. Sus ejecutorias hasta ahora no han sido públicas, no han aparecido, salvo algunos reportes que hizo a raíz de los planes que se implementaron en Semana Santa. Pero no han habido variantes algunas. En estos días incluso, desde que el ministro tomó posesión, el número de funcionarios policiales asesinados se ha incrementado. Ahora, cuando una persona es víctima del AMPA, el paso a seguir, porque mucha gente dice que se siente más bien, digamos en términos coloquiales, malandreado en los organismos de seguridad cuando van a denunciar. ¿Qué debe hacer una persona Eso es absolutamente que sea víctima? cierto. La gente los ciudadanos en líneas generales tienen dos alternativas frente a la perpetración de un delito del que tengan conocimiento. O se dirigen a la sede del CICPC a presentar la denuncia correspondiente, o lo hacen ante el Ministerio Público. Tienen esas dos alternativas. En algunos casos ninguna de las dos funciona. Para el próximo segmento, Eddie, me gustaría que tú nos respondieras a ver si podemos comprender los venezolanos por qué hay tanta impunidad en Venezuela. En la próxima parte sigan con más de nuestro invitado Eddie. Informativo Mira TV. Seguimos, amigos, con nuestro invitado del día de hoy, Eddie Gilberto Rosales, quien es un académico, abogado y además fiscal jubilado del Ministerio Público. Precisamente quedamos para que Eddie nos comente a ver si nosotros podemos decodificar esa información en cuanto a por qué hay impunidad, tanta impunidad, y esa percepción de indefensión del pueblo venezolano con la justicia que nos debía acoger y nos debía proteger además. Sí, bueno, la verdad es que la impunidad tiene un origen multifactorial. Tiene o alcanza hoy en día niveles verdaderamente estratosféricos. La fiscal general de la República en alguna oportunidad señaló, por ejemplo, que en el ámbito propio de los homicidios la impunidad alcanza el 93%. Eso es verdaderamente terrible, que solo 7 casos de un total de 100 impliquen la judicialización de los supuestos involucrados en la perpetración de hechos punibles. Los responsables de la impunidad, o la impunidad, tiene que ver con las ejecutorias desatinadas de los involucrados en el sistema. Funcionarios policiales que no cumplen a cabalidad con sus actuaciones son acientíficas, carecen de toda técnica, etcétera, etcétera. Funcionarios del Ministerio Público desdibujados en lo que respecta a su perfil, carentes de los conocimientos necesarios para combatir el delito, porque para eso no solo hacen falta armas de fuego, hacen también conocimientos técnicos y científicos de naturaleza jurídica que permitan imputarle a quien debe serle imputado la perpetración de un delito
siempre tratando de garantizar con sus ejecutorias el éxito. Estás hablando de un sistema laxo que permite que personas sin la pericia lleguen a los cargos de decisión. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Aquí las normas incluso científicas, en materia de prevención, bueno, son frente a esas normas hay una desatención absoluta, prácticamente absoluta. ¿Por qué no hacer que se incrementen los esfuerzos de los que tiene que valerse el delincuente para perpetrar delitos? ¿Por qué no hacer que se incremente el riesgo que debe correr el delincuente al momento de perpetrar esos hechos punibles? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, que las provocaciones culturalmente que se producen en el seno de la sociedad disminuyan? ¿Por qué no hacer que las causas que justifican de alguna manera la perpetración de algunos hechos punibles disminuyan? Ahora, Eddie, hay un tema importante y fundamental en nuestro país, que es el tema de los derechos humanos. Hace poco la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, refería que nuestra Constitución, como en efecto lo es, tiene 286 artículos que de una u otra manera mencionan y tocan el tema de los derechos humanos de los 336 que componen esta Carta Magna. No obstante, hay problemas de derechos humanos en Venezuela. Cuando tú señalas que los funcionarios no cumplen con sus funciones, eso no está tocando el tema ya de los derechos humanos, es decir, que la población está desasistida de esa acción que debe hacer para protegerla. Y además de eso, aquella sensación y además realidad cuando hay funcionarios policiales y funcionarios públicos que también cometen delitos. Claro, sin lugar a dudas, los crímenes típicos considerados como violentadores de los derechos humanos derivan de lo que es la actuación del Estado y de sus funcionarios. En la medida en que los funcionarios delinquen más y esos delitos se perpetran en contra de ciudadanos comunes, en esa medida el índice de violación de derechos humanos debe verse incrementado. Pero ¿por qué pasa si Venezuela refrenda toda la normativa internacional, la Constitución per se refrenda inclusive hasta las que no han aparecido? ¿Y por qué eso pasa en Venezuela? Mi apreciada interrogadora, eso pasa porque una cosa es la letra de la Constitución y la ley y otra tiene que ver con su cumplimiento, así de sencillo. Y en cuanto a otro tema fundamental, el retardo procesal en Venezuela, ¿por qué pasa? Que es otro gran drama que vive en nuestro país. Porque el Ejecutivo ha creído que los problemas de retardo se resuelven reformando la ley y no resolviendo los problemas operativos que lo generan. Usted puede decretar, usted no puede decretar, por ejemplo, el hecho que no haya hambre. Usted tiene que resolver los problemas generadores del hambre, plantear soluciones. Ahora, ¿cuáles son los problemas en el caso, por ejemplo, de este retardo que afecta muchísimos sectores? Mira, desde algunas innovaciones que implementó la ciudadana ministro para el sistema penitenciario, como aquello de que los procesados no necesariamente deben estar recluidos en el lugar en el que tiene asiento el tribunal que conoce su causa. Es decir, aquí tenemos ciudadanos que están siendo enjuiciados en el estado Miranda que están recluidos en El Dorado. Por Dios, ustedes se pueden imaginar cuándo se va a producir el traslado de ese individuo a cada una de las audiencias que deben celebrarse para culminar con el juicio respectivo. Jamás, en el jamás de los jamases. Aquí hay procesados en el estado Miranda que están recluidos en Coro. ¿Y qué pasa cuando hay funcionarios que se prestan a tergiversar expedientes, a hacer precisamente, a mover de una manera incorrecta los casos? Pasa lo mismo que con el resto del país. El índice de impunidad en esos casos es también exagerado. Ahora, hurgando un poquito en el perfil del delincuente, ¿qué factores inciden en el ser humano para caer en esto, específicamente en Venezuela? El respeto a la vida, que es algo que es fundamental y precisamente considerado el derecho humano por excelencia. Múltiples factores, porque la delincuencia también tiene un origen multifactorial. La impunidad es uno de los factores fundamentales, porque el delincuente al perpetrar el hecho punible mide de alguna manera, aunque de manera, aunque no de modo acabado, mide el nivel de riesgo que comporta la perpetración del delito. Yo me hago una pregunta todos los días. Si usted, desplegando una acción determinada, tiene éxito en su vida cotidiana, es lógico
que en su vida delictiva, si despliega una acción determinada y tiene éxito, lo lógico es que pretenda repetirla. El Estado no ha dado, por fin, en el asunto no ha tenido una actuación cercenadora de esa posibilidad. Pasando a otro tema, Eddie, me gustaría conocer tu opinión con respecto al anuncio del presidente Nicolás Maduro en torno a los llamados raspacupo, quienes aparentemente van a ser pasados a investigación por parte del Ministerio Público, y él señalaba que el 40% de las personas que han utilizado ese servicio este año pues lo hicieron de manera fraudulenta porque no viajaron. ¿Qué opinas tú al respecto? ¿Qué procede en este caso? Dos cosas. Primero, que leí la noticia con algún estupor. La leí en un medio de comunicación y se recogía de esta manera. El presidente Nicolás Maduro le ordenó a la fiscal general procesar a los sujetos inmersos en esa situación. Eso es verdaderamente intolerable e inaceptable porque eso viola el principio de separación de poderes. El presidente de la República tendrá potestades y facultades para algunas cosas, pero no para ordenarle a la fiscal general. Puede sugerir en todo caso un tema, ¿no? Efectivamente, sin lugar a dudas. Y lo otro es que el presidente es cabeza de los órganos ejecutores de la investigación. En lugar de hacer ese tipo de cosas, debería proceder pues a investigar sin necesidad de pedir ni ordenar absolutamente nada al respecto. Y lo otro, una cosa, su sistema de prioridades en cuanto a lo que respecta la identificación de algunas figuras delictivas, creo que está por el suelo. Para el presidente lo importante es eso, mientras que para el resto del país lo importante son los hurtos, los robos, las violaciones, peor, los homicidios, etcétera, etcétera. Los secuestros, etcétera. Hace poco, pues, unos colegas aquí en los Altos Miranidos fueron secuestrados y robados en su casa, y eso fue traumático. Uno de ellos le reventaron la cabeza. Sin lugar a dudas. Entonces creo que el país no coincide con lo que es su esquema de prioridades. Ahora, ya para finalizar, Eddie, ¿cuál sería tu recomendación para que mejore, para minimizar la acción delictiva en nuestro país? Porque es un drama que tiene que ver con el fin de la vida de personas, con enlutar hogares y con que nuestros jóvenes se están yendo de este país. Es un problema extraordinariamente complejo, pero tiene que entenderse que es un problema de Estado y que amerita no solo de la visión y la participación del ente partidista que dirige en este momento el poder y los destinos de los venezolanos. Esto requiere la participación de todos los sectores de la sociedad, porque todos los sectores tienen que aportar y todos los sectores están afectados. Los medios de comunicación, el empresariado, los cuerpos policiales, el Ministerio Público, las escuelas, etcétera, etcétera. Esto es un asunto extraordinariamente complicado. Pero delineado definitivamente por un ente rector. Sin lugar a dudas. De repente mucha gente quiere hacer, yo quiero hacer algo por la seguridad, pero ¿qué hago? Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, el ente rector es el que debe dirigir las políticas profilácticas en contra o en combate contra la delincuencia. Bueno, parece que se ha dedicado efectivamente a otras cosas que considera prioritarias. Así opina Eddie Gilberto Rosales, nuestro invitado del día de hoy, pues abogado de gran prestigio en nuestra región, pues a quien agradecemos muchísimo poder compartir estas opiniones. Eddie, gracias con nuestros televidentes. Gracias a ustedes. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Lourdes Navas en la producción y quien tuvo el inmenso placer de comentar con ustedes, Daisy Oropesa. Les dejamos con Lourdes Navas para el cierre de esta emisión. Que pasen una maravillosa tarde.